¿Te has topado con ese video, con ese artículo que dice que la Biblia esconde un secreto enorme? Que Jesús estuvo casado, no solo con una, sino con 3 mujeres, y que todo está en un libro llamado El Evangelio de Felipe. Tal vez lo viste y te dejó con una duda enorme, o tal vez te enojó, o quizás solo te confundió. Por un lado, está lo que siempre has creído. Por el otro, esta afirmación que suena a revelación, a conspiración, a algo que la iglesia no quiere que sepas. Hoy no vamos a ignorar esta. No vamos a barrerlo debajo de la alfombra llamándolo herejía y ya, porque el enemigo de la fe no son las preguntas difíciles, sino las respuestas fáciles. Hoy vamos a abrir ese libro, a ver qué dice realmente, a compararlo con la Biblia que tú y yo conocemos, y vamos a llegar a una conclusión. Pero te advierto, lo que vamos a descubrir sobre este tema y sobre por qué estas ideas son tan populares, probablemente te hará ver muchas otras revelaciones de Internet con ojos completamente nuevos. Quédate hasta el final, porque después de desentrañar esto, vamos a orar juntos por algo que es mucho, mucho más importante que un titular sensacionalista. Mira, el mundo digital en el que vivimos está lleno de ruido, y en medio de ese ruido, ciertas ideas pegajosas, controversiales, se propagan como fuego, no porque sean verdaderas, sino porque son explosivas. Jesús tuvo 3 esposas, es una de ellas. Atrae clics, genera debate, vende libros, y en el proceso, si no estamos firmes, puede sembrar una semilla de confusión en el corazón de alguien que realmente quiere conocer a Jesús. Por eso, este video es necesario. No soy aquí un académico con un título en un marco, aunque respeto mucho su trabajo, sino un creyente como tú, que se tomó el tiempo de investigar, de leer las fuentes, de estudiar el contexto, para poder tener una conversación clara y honesta sobre esto. Esta no será una defensa a gritos, sino una exploración tranquila, porque la verdad no le teme a la investigación. Así que, si estás listo, vamos a adentrarnos en esto. Pero primero, necesitamos entender de dónde sale todo este lío. El problema real aquí no es un versículo aislado o un libro antiguo. El problema es mucho más profundo y tiene 3 capas. La primera capa es la desinformación pura y dura. Alguien en algún lugar leyó algo, lo malinterpretó, a veces a propósito, le puso un título llamativo y lo lanzó a Internet. Y como suena a secreto prohibido, la gente lo comparte sin hacer la más mínima pregunta. La segunda capa es un hambre genuina, pero mal dirigida. Hay personas que sienten que la iglesia institucional a lo largo de la historia les ha ocultado cosas, que hay más de Jesús de lo que se predica desde los púlpitos, y cuando aparece un texto que dice Evangelio de, algo en ellos se emociona. ¡Ah, lo sabía! Aquí está lo que me escondían. Es un anhelo por lo místico, por lo escondido, que es explotado. Y la tercera capa, la más delicada, es un ataque sutil a la identidad misma de Jesús y a la autoridad de las Escrituras. Si Jesús era solo un maestro espiritual casado, entonces su singularidad, su divinidad, su misión única de ser el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, se diluye. Se vuelve un gran hombre, no el Dios hombre. Y si este evangelio tiene la misma verdad que el de Juan o Mateo, entonces toda la Biblia se convierte en un buffet donde puedes elegir lo que te gusta y dejar lo que no. Ese es el verdadero desafío, navegar entre la desinformación viral, el hambre espiritual de la gente y la defensa de la verdad central de nuestra fe, porque lo que está en juego no es un dato curioso de historia, es la piedra angular de lo que creemos. Vamos a desarmar esto paso a paso. Primero, ¿qué es exactamente el Evangelio de Felipe? Aquí es donde muchos videos ya fallan desde el principio. No es un evangelio como los 4 que tenemos en la Biblia. No es una biografía de la vida de Jesús narrando su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Para empezar, no fue escrito por el apóstol Felipe. Los estudiosos, incluso los no cristianos, coinciden en que fue escrito mucho después, probablemente en el siglo III, más de 200 años después de la muerte de Jesús y de los apóstoles. Eso solo ya lo pone en una categoría diferente. Este texto forma parte de una colección de escritos llamados gnósticos. ¿Y qué era el gnosticismo? Era un conjunto de creencias que mezclaba filosofía griega, misticismo oriental y algunos retazos de cristianismo. Para el gnóstico, el problema del mundo no era el pecado, sino la ignorancia. La salvación no venía por la fe en la muerte expiatoria de Jesús, sino por un conocimiento secreto, gnosis en griego, que solo unos pocos iluminados podían recibir. Este conocimiento les revelaría que el mundo material, incluido nuestro cuerpo, es malo, creado por un Dios inferior, y que la chispa divina dentro de ellos debe escapar de esta prisión. ¿Ves la diferencia abismal?
El cristiano bíblico dice, Dios amó al mundo, Juan 3:16. La palabra se hizo carne, Juan 1:14. El gnóstico dice, el mundo y la carne son una prisión de la que hay que escapar. Son visiones del mundo completamente opuestas. Así que, cuando leas el Evangelio de Felipe, no estás leyendo un documento cristiano primitivo que compite con los evangelios canónicos. Estás leyendo un documento gnóstico que usa el nombre de Jesús y de sus discípulos para enseñar una filosofía totalmente diferente. Es como si yo hojeo un libro llamado Las enseñanzas secretas de Einstein sobre astrología. Einstein nunca enseñó astrología, pero usar su nombre le da un aire de autoridad a algo que él rechazaría. Segundo, la famosa frase sobre las 3 esposas. Aquí es donde la manipulación y la mala traducción hacen su trabajo sucio. El texto en cuestión, en el Evangelio de Felipe, está muy dañado. Tiene lagunas, huecos, pero la parte que se cita dice algo similar a esto, y voy a parafrasear para que sea claro. 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, su hermana y Magdalena, a quien llamaban su compañera. La palabra clave, la que se traduce a menudo como compañera en este contexto gnóstico, es koinonos. En el lenguaje gnóstico, esta palabra podía tener connotaciones esotéricas de una pareja espiritual en un sentido ritualístico dentro de su compleja simbología de uniones espirituales que representaban la unión de conceptos divinos. Pero en ninguna parte del texto, ni siquiera en los manuscritos gnósticos, se usa la palabra esposa, gune en griego, el término normal y claro para esposa. Compañera en un contexto místico no es esposa en el sentido conyugal, histórico y normal de la palabra. Además, fíjate en la lista: su madre, su hermana y Magdalena. Si el argumento es que compañera significa esposa, entonces ¿estaríamos diciendo que su madre y su hermana también fueron sus esposas? Eso sería absurdo. La lista claramente habla de las mujeres más cercanas a él en su ministerio: su familia de sangre, madre y hermana, y su discípula más destacada, María Magdalena, a quien en este sistema gnóstico le dan un título especial de compañera en un sentido espiritual simbólico, no histórico. Sacar de aquí la idea de un matrimonio físico es ignorar por completo el género literario, el contexto filosófico y el lenguaje del texto. Es como tomar una metáfora de un poema de amor que dice «eres mi todo», y afirmar que la persona literalmente es un mapa geográfico. Pero vamos más allá. Contrastemos esto con lo que sí dicen los evangelios bíblicos, los escritos en el siglo I, por testigos oculares o sus cercanos asociados. Los evangelios no esconden la relación cercana de Jesús con las mujeres. En una cultura donde el testimonio de una mujer no valía en corte, los evangelios muestran a mujeres como las primeras testigos de la resurrección. María Magdalena es una figura clave, pero en ningún lado hay el más mínimo indicio de una relación matrimonial. Al contrario, el silencio es elocuente. Los enemigos de Jesús lo espiaban minuciosamente para encontrar cualquier falta, cualquier pecado con el que acusarlo. ¿Nunca encontraron una esposa? ¿Nunca pudieron decir, este hombre abandona a su familia o este es un mal marido? Sus acusaciones fueron sobre blasfemia, sobre romper el sábado, sobre hacerse pasar por Dios, jamás sobre su vida marital. Para el judío del primer siglo, el matrimonio era una institución sagrada y esperada. Si Jesús hubiera estado casado, no habría sido un escándalo, habría sido lo normal. El hecho de que ni sus amigos ni sus enemigos mencionen una esposa es una prueba histórica poderosa de que no la tenía. Además, el apóstol Pablo, escribiendo apenas unas décadas después, habla claramente del derecho de los apóstoles a llevar una hermana por mujer en sus viajes, como hacían los demás apóstoles y los hermanos del Señor, 1 Corintios 9:5. Nota cómo especifica los hermanos del Señor. Si Jesús hubiera tenido una esposa, este sería el momento lógico para mencionarlo, como hace el Señor y su esposa, o algo similar. Pero no, la ausencia es absoluta. Ahora pensemos en el corazón del ministerio y la identidad de Jesús. El Jesús de la Biblia tiene una misión única y una consagración total. Él mismo habla de sí mismo como el novio que está con sus amigos, Marcos 2:19, refiriéndose metafóricamente a su presencia con los discípulos.
Pero la verdadera esposa de Cristo, en la teología del Nuevo Testamento, es la Iglesia. Pablo lo dice sin tapujos en Efesios 5:25 al 27. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, santa y sin mancha. El libro de Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7, donde la novia es el pueblo redimido de Dios. El celo de Jesús por su pueblo, su entrega total en la cruz, su amor sacrificial, todo eso se describe con la metáfora más íntima y poderosa, un marido por su esposa. Si Jesús hubiera tenido una esposa humana, esta metáfora tan rica y profunda se habría visto comprometida, confundida. Su amor único y total estaba, y está, dirigido a su iglesia. Su vocación era otra. Como el siervo sufriente de Isaías, estaba concentrado en una sola obra, la redención del mundo. Su familia no eran sus parientes de sangre o una esposa, sino cualquiera que hace la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Entonces, ¿por qué esta idea es tan persistente hoy? Aquí entramos en la psicología moderna y el mercado de las ideas. Vivimos en una época que desconfía de las instituciones, especialmente las religiosas. Nos encanta la narrativa de el David contra Goliat, del pequeño que descubre la verdad que los poderosos ocultan. Un manuscrito antiguo que desmiente a la Iglesia es la personificación de esa narrativa. Además, nuestra cultura está obsesionada con la vida romántica y sexual. Nos cuesta concebir a alguien completo, realizado, sin una pareja. Por eso proyectamos en Jesús nuestras propias expectativas culturales. Un hombre tan amoroso debió tener una esposa. Reducimos su grandeza a nuestros parámetros. Y por supuesto está el factor económico. Los libros que prometen secretos ocultos del cristianismo venden millones. Los documentales con teorías sensacionalistas obtienen altos ratings. Hay una industria detrás de la duda, y el Evangelio de Felipe es una de sus materias primas favoritas. Así que después de todo este recorrido, llegamos al punto clave, al momento de la verdad. No es solo que el Evangelio de Felipe no diga que Jesús tuvo 3 esposas, es que incluso si lo dijera de la manera más clara posible, no tendría autoridad alguna para definir nuestra fe, porque nosotros, como creyentes en el Jesús histórico y resucitado, basamos nuestra fe en un fundamento, y ese fundamento tiene un nombre: el testimonio apostólico. Los apóstoles fueron los testigos elegidos, los que vivieron con Jesús, los que lo vieron resucitado, los que recibieron el mandato de llevar su mensaje al mundo. Los evangelios de Mateo y Juan son testimonios apostólicos. Marcos recoge las enseñanzas de Pedro. Lucas las investigaciones minuciosas junto a Pablo. Las cartas de Pedro, Juan, Pablo, Santiago y Judas son escritos apostólicos o de su círculo íntimo. El Nuevo Testamento, en esencia, es la colección autorizada de los escritos apostólicos. Y estos escritos, desde el primero hasta el último, presentan a un Jesús soltero, dedicado por completo a su misión, cuya relación primordial es con su Padre y con el pueblo que vino a salvar. El Evangelio de Felipe, escrito siglos después por un grupo que nunca conoció a Jesús, que negaba la bondad de la creación material y la realidad de la encarnación, no tiene voto en esta asamblea. El momento clave es este. Tu fe no se sostiene en manuscritos oscuros ni en teorías de Internet. Se sostiene en el testimonio confiable de aquellos que lo vieron, lo tocaron y dieron su vida por proclamar que Él era el Señor. Cuando pones el peso de tu fe en la roca del testimonio apostólico, todas estas olas de controversia golpean, hacen ruido, pero no derrumban nada. La pregunta entonces deja de ser ¿Jesús estuvo casado? Y se convierte en ¿creo en el testimonio de aquellos que lo conocieron? Y si crees en ese testimonio, la respuesta a la primera pregunta queda clara, no por prohibición, sino por convicción. Resumamos lo que hemos visto hoy, porque es importante tenerlo claro. Primero, el Evangelio de Felipe no es un evangelio bíblico, sino un texto gnóstico del siglo III que enseña una filosofía contraria al mensaje central de Jesús. Segundo, en ninguna parte de ese texto se usa la palabra esposa para referirse a María Magdalena o a cualquier otra. La palabra es
compañera en un contexto espiritual simbólico. Tercero, los evangelios bíblicos y todo el Nuevo Testamento, escritos por testigos cercanos, guardan un silencio absoluto sobre una esposa de Jesús, mientras que sus enemigos nunca lo acusaron de ello. Cuarto, la misión única de Jesús y la metáfora de la iglesia como su esposa apuntan a una consagración total de su vida a la redención. Y quinto, la persistencia de esta teoría se debe más a nuestra psicología cultural, la desconfianza en las instituciones y un mercado que vende controversia que a ninguna evidencia histórica sólida. Por lo tanto, puedes tener paz. La próxima vez que veas ese titular, que alguien te lance esa bomba en una conversación, no necesitas titubear, no necesitas enojarte. Puedes, con calma y claridad, explicar por qué esa idea no se sostiene. Tu fe está construida sobre algo mucho más firme. Si este tipo de análisis claro te ayuda a fortalecer tu fe y a responder dudas, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Ahora, antes de terminar, quiero orar contigo, porque toda esta información, todo este conocimiento es útil, pero se queda vacío si no lo llevamos a la presencia del mismo Jesús del que estamos hablando. Así que cierra los ojos si quieres, pon tus manos sobre tu corazón o sobre tu pantalla y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti ahora y sé que hay hermanos y hermanas haciendo lo mismo al otro lado de esta pantalla. Te damos gracias porque tú no eres un personaje histórico encerrado en un debate. Tú estás vivo. Y gracias porque tu palabra es clara, es confiable, es una lámpara a nuestros pies. Señor, hoy hemos hablado de teorías, de manuscritos, de historia. Pero en este momento, lo que importa es tu presencia real aquí con nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dudado no por buscar respuestas, sino por alimentar nuestra curiosidad morbosa. Perdónanos por darle más atención a los rumores de Internet que a tu voz tranquila y serena en nuestro espíritu. Te pedimos por aquel que está viendo esto y está genuinamente confundido, que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le guíe a toda la verdad, que encuentre en tu palabra la roca firme para sus pies. Ayúdanos, Jesús, a amarte a ti, no a una idea romántica de ti, sino a ti, en toda tu gloria, en tu singularidad, en tu santidad. A ti que eres el novio celestial que espera con ansias el día de las bodas con tu iglesia. Consagra nuestros corazones, nuestra mente, nuestra afectividad, para que estemos dedicados por completo a ti, así como tú lo estuviste a la voluntad del Padre. Que nuestra mayor pasión no sea descubrir secretos, sino conocer el amor tuyo que sobrepasa todo conocimiento. Guarda nuestras mentes de la vana especulación y llénalas de tu paz. Y a todos los que en algún momento han sido sacudidos por estas dudas, dales una revelación fresca de quién eres tú. No el Jesús de los libros gnósticos, sino el Jesús de los evangelios, el que sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, lloró con los que lloraban, se enojó con la hipocresía, y que en la cruz extendió sus brazos y dijo, consumado es. Ese es nuestro Señor. En su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y justo ahora que hemos hablado de cimientos sólidos para nuestra fe frente a teorías que tratan de debilitarla, hay un tema que es el siguiente paso lógico e indispensable, porque no basta con saber qué es falso, necesitamos construir activamente lo que es verdadero e inquebrantable. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de creer, tu vida se desmorona cuando llegan las tormentas? La razón podría ser que, sin darte cuenta, has creído una mentira sutil pero peligrosa sobre lo que significa seguir a Jesús. Él mismo lo advirtió de la manera más gráfica posible. No se trata de evitar las tormentas, sino de sobrevivirlas sin derrumbarte. Por eso, tu próximo paso esencial es ver el video que tenemos sobre Jesús lo advirtió, la mentira más peligrosa sobre la vida cristiana. Ahí desglosamos exactamente lo que significa construir sobre la roca y no sobre la arena, cómo diagnosticar tus cimientos y, lo más importante, cómo empezar a cavar hoy mismo para fortalecer lo que realmente importa. Es el complemento perfecto a lo que acabamos de hablar. Te espero allí.